Una de las cosas que recalcó mucho el Papa fue la idea de la vocación. Y eso a veces nos suena como algo muy grande o que solo para unos pocos, personas especiales. Pero eso en verdad no es así, sino que cada uno se tiene que preguntar en algún momento de su vida qué es lo que quiere Dios de mí, porque todos somos distintos y a cada quien le pedirá algo diferente. Siempre que pensamos en el que quiere Dios de mí, enseguida vamos a pensar en igual tengo que ser cura, ¿no? Y es verdad, es algo muy importante. Pero yo creo que hay algo mucho más cercano y anterior, que es qué quiere Dios de mí ahora, ¿no? Y pues no sé, serán cosas del día a día de pues que me tengo que levantar puntual, que Dios quiere que vaya a estudiar cuando no me apetece, pero tengo que ir a estudiar, o que cuando mi madre me pide que le ayude en algo que no me apetece, pues le ponga buena cara, ¿no? Sin embargo, yo creo que acostumbrarnos a decir que sí en esas cosas pequeñas, pues luego nos va a ayudar a que en el momento de una entrega mayor, poder decir que sí. Los voluntarios estuvimos una semana entera, pues trabajando, durmiendo poco, cansándonos para que todo saliera bien, para que el Papa estuviera a gusto. Y el último día, cuando ya teníamos nuestra reunión, pues digamos a solas con el Papa en IFEMA, pues además de darnos las gracias, nos pidió más. Y nos dijo, habéis estado una semana entregados en serio por el Señor, y yo como sucesor de Pedro tengo la obligación de deciros que Cristo ha muerto por vosotros y la mejor manera como de corresponder a ese amor pues es entregando la vida. Es posible que en muchos de vosotros se haya despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere Dios de mí? Lo que nos toca ahora es poner en obras lo que nos ha dicho el Papa. Y una de las cosas que nos ha pedido el Papa es que no nos quedemos con todo esto que hemos vivido y aprendido, sino que lo llevemos a los demás. A mí lo que más me llamó la atención de la JMJ no fue tanto la cantidad de personas que había, sino la facilidad que existía para contactar con ellas. Conocí a un seminarista francés y él explicándome a mí, que vengo de Siberia, que por aquel entonces no formaba parte de la Iglesia Católica, explicándome su historia, cómo Dios ha ido metiéndose en su vida, cómo ha acabado en el seminario. Fue él quien por primera vez me planteó, oye, ¿y tú qué quieres hacer con tu vida?